Los valores que corresponden al primer cuartil, entonces, contienen los datos desde 8.4 hasta el valor que corresponda al 25% del total de datos, que son 30. Entonces, el 25% de 30 datos daría 7.5. Pero como no tenemos 7.5 datos, entonces yo tendría que contar 1, 2, 3, 5, 7, este sería el octavo dato, entonces estaría comprendido entre 8.8 y 8.9. Es decir, podría ser las personas que contienen, el primer cuartil, las personas que contienen calcio en un nivel desde 8.4 hasta la persona que contiene 8.7. Entonces, todas las personas que contienen entre 8.4 y 8.7 como nivel de calcio en la sangre corresponden al primer cuartil de estas observaciones, mientras que el segundo cuartil correspondería entonces al rango de personas que contienen entre 8.8, ¿verdad?, y 9.4, que estaría en el valor que contiene la mediana. Y seguidamente, el rango de personas que corresponden al tercer cuartil, que sería este, entonces estaría comprendido entre 9.4 hasta el valor que corresponde al 75% de la muestra tomada. Repito, si tomamos entonces el valor o el rango de datos que corresponden al siguiente cuartil, correspondería, si cada cuartil corresponde al 25% de la cantidad de datos, el 25% del primer cuartil, que eran 30, eran los 7.5 primeros datos, el segundo cuartil los siguientes 7.5, el tercero. Significa entonces que el inicio del rango del cuarto cuartil empezaría desde el dato 22.5. Y eso en la tabla correspondería a 9.7, porque aquí, sumando esto, ¿verdad?, daría 22 y 23. Es decir, que el 9.7 hasta el último valor, que son 10.2. Entonces, así se mostraría el diagrama de caja. El diagrama de caja y bigote también se le da el nombre, o box plot en inglés, que el primer cuartil corresponde entonces, en resumen, desde 8.4 a 8.7, desde 8.8 a 9.4, desde 9.4 a 9.7 y de 9.7 a 10.2 la distribución. Esta es una información entonces que también se puede organizar la información desde el punto de vista gráfico, cuando quiere interpretarse también por cuartiles. A continuación vamos a organizar la información de otra forma gráfica, conocido como histograma. Entonces, para construir un histograma, ustedes necesitan establecer el rango como una medida de variabilidad. El rango se establece como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo registrado. Para el caso de los datos tomados, fíjense que el valor de X mínimo es 8.4 y el valor máximo 10.2. Entonces se resta 10.4 menos 8.4, perdón, 10.2, corrijo. Entonces, 10.2 menos 8.4 quedaría entonces 1.8. Entonces, 1.8, que es el rango, nos permite luego ahora calcular el ancho de un intervalo en el cual nos va a permitir a nosotros estimar el valor del ancho de un intervalo de clase. Entonces, este ancho del intervalo lo estimamos dividiendo este rango para un denominador que más o menos recoge el número de barras que va a contener el histograma.
Típicamente estos pueden ser comprendidos entre 6 y no más allá de 14 el valor. Por defecto a veces se toma el valor de 10, pero puede ser, repito, entre 6 o 14. Eso va a depender de qué? Va a depender de si yo tengo una poca información, es decir, por ejemplo, yo no tengo 30 datos, sino que tengo 10 datos, no tiene sentido dividirlo para 10, sino podría ser para 6. O si yo tengo 50 o 100 datos, podría agrupar de forma gráfica en el histograma con una mayor cantidad de barras, podría ser no 10, sino 12 o 14 barras. Escogiendo entonces 10, este ancho del intervalo me da aproximadamente una estimación de 0,18, ¿no? Entonces aquí yo tomo un criterio, es decir, puedo este valor aproximarlo a 0,20. Y entonces los anchos del intervalo de mi clase van a contener las marcas de clase. Entonces yo tengo aquí colocado en un eje horizontal las 10 divisiones, empezando entonces desde un valor 8.35 en adelante, sumándole 0,20, que he tomado como el ancho de mi intervalo de clase, 8.55, 8.75, etcétera, hasta el último 10.35. Entonces, desde 8.35 hasta 10.35 yo tengo contenido todos los datos, todos estos datos, porque contiene el mínimo que es 8.4 y el máximo que es 10.2. ¿Se fijan? Entonces, enseguida yo establo mi tabla, armo mi tabla en la cual pongo estas marcas de clases que me dan el intervalo de la clase y cuento cuántos datos están contenidos en este intervalo. Entonces, por ejemplo, entre 8.35 y 8.55 cuento 2 datos y establecería entonces que esta frecuencia de 2 datos me permite con el gráfico de barra establecer cómo se van distribuyendo los datos para formar mi histograma. En el siguiente intervalo de 8.55 a 8.75 se cuentan 3 datos, ¿no? Y aquí, en cambio, tengo más, una barra de mayor altura, 3. En el tercer y en el último, de 10.15 a 10.35 hay 1. Hemos construido entonces el histograma, que es otra forma gráfica de poder presentar la información de forma organizada, habiendo procesado esos datos, y luego ya la persona podría entonces hacer lectura de esta estadística descriptiva, como por ejemplo ver cómo se distribuyen los datos. Entonces, como esto fue una muestra, ¿no?, del nivel de sangre que tienen las personas, 30 personas de una población determinada, entonces se puede mostrar un patrón, una tendencia de cómo se distribuyen. Entonces, este patrón normalmente se recoge a través como ustedes ven. Si pudiéramos haber tomado de todos los individuos de una población en una ciudad el nivel de calcio en su sangre, seguramente podría haberse tomado un patrón en forma de esta campana, que se conoce como distribución de Gauss. O más típicamente llamada distribución normal. Entonces, en la mayoría de experimentos en física, típicamente los datos recogidos de una muestra tienen este comportamiento, tienen este patrón de la distribución normal. Entonces, vamos a ver cuáles son las características, cuál es la lectura que se da a este tipo de distribución. Por ejemplo, si nosotros queremos recoger la información de la medición de cuál es la variabilidad o la dispersión de esta medida alrededor de la medida de tendencia central, recordemos que nuestra medida de tendencia central fueron 3, ¿no es cierto?, que habíamos dicho: la moda, la mediana y la media. Y recordemos que el valor de la media aritmética
vamos a llamar X barra, fue de 9.3. De 9.3. Esto como indicadores de medida de tendencia central, que significa que alrededor de ese punto los demás pueden dispersarse. Pero esta información se la complementa, se la debe complementar con un índice que me indique la medida de variabilidad que tienen estos datos medidos alrededor del índice de medida de tendencia central. Entonces, hay varios índices de medida de tendencia central. El rango, por ejemplo, este rango es una medida de variabilidad, porque se ha tomado una medida entre el valor máximo y el valor mínimo, y la variabilidad entre esos datos observados es 1,8. Pero la que es una fuente más confiable y muy útil en estadística es la denominada varianza, o sea, que es una medida de dispersión o de variabilidad. Esta se define como la media aritmética del cuadrado de las desviaciones alrededor de la media, cuyo símbolo es sigma cuadrado. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, el nivel de calcio de sangre de toda la población, esta curva de la campana se caracteriza por una desviación estándar. Entonces, alrededor de esta distribución normal o de esta campana, y tenemos la medida de tendencia central, un valor de desviación de X más menos sigma, una desviación estándar, nos da una interpretación en términos de que el área bajo la curva para una medida de X más sigma y X menos sigma, esta área bajo la curva nos da una probabilidad del 68%. Esta medida del 68% de probabilidad nos indica que cualquier otra observación que se puede establecer dentro del intervalo de confianza X más sigma desde X menos sigma, es decir, este intervalo de confianza recogería de 100 muestras, 68 de las muestras, cualquiera de sus observaciones estarían comprendidos dentro del intervalo de confianza, es decir, hay la probabilidad de que esté contenida en ese intervalo de confianza, mientras que para una probabilidad del 95%, X más 2 sigma, el área bajo la curva de la campana aumenta, es decir, el intervalo de confianza aumenta. Entonces el área bajo la curva va a ser mayor para una probabilidad del 95%. Entonces significaría aquí que de 100 muestras, 95 de esas muestras, la media estaría contenida en ese intervalo de confianza. Es decir, hay una mayor probabilidad de que cualquiera de esos 100 observadores de su resultado de la media quede contenida en ese intervalo de confianza. Pero eso es en cuanto al parámetro varianza. Como nosotros hemos observado en nuestro histograma, la distribución casi es una distribución normal, pero por lo tanto tenemos que trabajar en base a estimadores. Entonces, el estimador de este parámetro varianza lo vamos a denotar con la letra S al cuadrado. Entonces, al hablar de una muestra y calcular la medida de dispersión de la varianza de la muestra, estaríamos hablando de S cuadrado. Y S cuadrado recoge entonces la medida de la desviación de las observaciones alrededor de la media aritmética, y esa desviación al cuadrado
se suman y se promedian. Entonces, esa es la definición o la forma de calcular la varianza el estimador de la varianza, S cuadrado.